Vamos a hallar nosotros acá la medida de tendencia central. Para empezar, lo primero que tenemos que hallar siempre, para hacer nuestra tabla de distribución de frecuencias, es el número de datos. ¿Ok? Primero, número de datos. El número de datos, ¿cuántos datos hay ahí? ¿Cuántos datos había? ¿Te acuerdas? ¿Cuántos datos son? Hay 25 datos. 25 datos. Entonces N vale 25. Dos, también tienes que hallar el rango, ¿ok? Para ver si vamos a hacer una tabla de distribución de frecuencias con intervalos. El rango se halla restando el El dato número máximo. mayor menos el ¿Ah? menor. Ay, perfecto. ¿Quién es el El dato mayor? mayor sería 75. 75, perfecto. No hay ninguno más mayor que 75. ¿Y el dato menor? 51. 50. 50, sí, ahí hay un dato, el menor es 50, perfecto. Esa diferencia sería entonces 25. Eso es el rango, que no lo vayas a confundir con el rango intercuartila, esa es otra cosa, Ya. simplemente rango. 3. El número de clases o número de intervalos, Es 1 más 3.322 logaritmo de 25. logaritmo de n, ¿no? Que son 25. Ajá. ¿Cuánto te sale eso? ¿Puedes calcularlo ahí? 1 más 3.322 logaritmo de 25 sale, cuando es 5.6 es 6, ¿no? No, mira, tú tomas, te sale 5,6, ¿verdad? Ujú. Este valor de K no es un valor exacto. Tú tomas un valor aproximado al K. ¿Qué valor, qué valor puede ser? Podría ser de repente el 5, puede ser el 6 o puede ser hasta uno superior, el 7. Ese valor de K tú lo tomas por conveniencia, de acuerdo al último dato que viene a continuación. El último Ujú. dato es Es la... rango entre, Claro. ¿Esa es la amplitud, sí o no? entre K. Intricada, claro que sí. ¿Cuánto vale el rango? 25 entre ¿Qué valor de K elegirías para que se haga un poco más fácil los cálculos? ¿El 5, el 6 o el 7? Solo el tomamos. 5. Claro, sí o no. Por conveniencia conviene que tomemos el número 5. 5. ¿Cuánto vale entonces la amplitud? 5. Y ya está. Teniendo ya esos valores, ya podemos hablar nosotros, hallar nuestra tabla de distribución de frecuencias. En la tabla de distribución de frecuencias, ¿quiénes ordenamos primero? Primero vamos a colocar a los intervalos o las clases, también se le llama. Ajá. Luego de los intervalos o clases, va la clase media, se representa con XY. Luego de la clase media, ¿qué cosa La va? frecuencia absoluta. Perfecto, que es F minúscula, ¿sí o no? Luego la frecuencia absoluta acumulada. Claro. ¿Qué más? Luego la frecuencia relativa ¿Qué es H? y, y luego la frecuencia relativa acumulada. Después la frecuencia porcentual y después la frecuencia porcentual acumulada. Ya, perfecto. Hasta ahí nada más. ¿Ok? Porque mi Ujú. objetivo es hallar las medidas de tendencia central. No que como que repasamos la construcción, lo vamos a hacer. Acá voy a colocar los intervalos. El primer intervalo sería de 50 a 55. Perfecto. Desde el dato menor, 50 al 55. cincuenta ¿Qué y más? cinco Del 55 Ya. al 60. Al 60. Del 60 al 65. Del 65 al 70 y del 70 al 75.
y del 70 al 75. 5. Ahí es cerrado. El XY, ¿cómo llamamos el XY? Sumo 50 más 55 y lo divido entre 2, que sale 52,5. Claro que sí. Luego, 50 más 60, 55 más 60 sale 57,5. muy bien. Así se calcula la clase media, pero también puedes calcularlo como la amplitud es constante. Puedes irle sumando la amplitud, que la amplitud es 5 más 5 más 5 da. Acá te va a salir 62,5 más 5 67,5 te sale aquí, ¿sí o no? Sí. Y acá también 72,5. ¿Ok? Ya Ujú. está. Vamos al FI. El FI es contabilizar los números que caigan desde el 50 hasta el 50. 54. ¿Sí o no? Ujú, sí. Ya, vamos a contar. 50 al 54 por acá. Uno, 2, 3, 3, 4, 4, 4. Del 55 al 59. 1, 1, 1 nada más. Sigue. ¿Qué más ahora busco? del 60 al 64. Ya. Al 64. Hasta aquí. Uno, 2, dos, tres, 3, abajo, 4, 4, 5, 5, 6. 6, Del 65 al 70. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8. 8, 9. Y por último, el 70 al 75. 1, Uno, dos, 2, 3, tres, 4. 4, 5, 5. La suma, ¿cuánto me tiene que dar? 25. 25. Lo comprobamos con la frecuencia acumulada. ¿Qué coloco acá? 4, 4, 5, 5, 11, se suma, ¿no? 11 más 9, 20, y 20 más más 5, 5, 25. efectivamente. El total tiene que ser justamente este valor que está acá, que es 25. El HI, ¿cómo hay el HI? 4 entre 25. 4 entre 25, 0,16. Ujú. 1 entre 25, 0,05. 0, 4. 6 entre 25, En, 0,24. en la segunda sería 0,04. 0,04, tienes razón. Acá sería 0,36 y 5 entre 25, 0,20. ¿Ok? Ujú. Bien. Acá al otro lado se repite, ¿no? Al igual que la Ah, C. sí. 0,16, 0,16 más 0,04, 0,20, 0,20 más 0,24, 0,44, 0,44 más 0,36, 0,80 y 0,80 más 0,21. Uno. ¿De acuerdo? Ujú. Muy bien. ¿Cómo es el HI porcentual? Por 100. Por 100. 16, 16%, 4, 4%. 24, 36. Y ya está. Y 20%. ¿Ok? Ujú. Bien. Vamos a concentrarnos en las medidas de tendencia central y lo primero que voy a calcular es la media. ¿Cómo se calcula la media? Sumo todos los datos y los divido entre... ¿En qué raíz?
es la sumatoria de los XY por FI sobre N, cuando está en datos agrupados. Los XY por FI sobre N. Es por eso que dentro de esta tabla nosotros vamos a agregar XY por FI para poderlo sumar acá nada más. Entonces, el XY es la clase media, el FI la frecuencia. Lo multiplico y el resultado va acá. O sea, sería 52. 210. Sigue, ¿qué más? Pues 57.5 por 1, 57.5. 57,5, 32, 62,5 por 6. ¿Cuánto da? 375. 375. 65,5 por 9. 107.5. 107,5 y 72,5 por 5. ¿Cuánto es eso? 362.5. Muy bien, listo. La suma de ellos, los voy a sumar para que me salga lo de acá, ¿ven? La sumatoria de los XY. Sumo estas 210 cantidades, lo que salga es justamente esta sumatoria. ¿Cuánto sale? sale 1612.5 entre 25, 64.5. 64,5. Ahora sí, pues, ¿no? La media tiene que estar de todas maneras entre el menor número y el mayor número. No puedes escaparse de Dentro ese. del rango, pues, ¿no? Claro, pues claro. Muy bien. 2. La mediana. ¿Cómo se calcula la mediana? Ordeno los datos. La mediana, no, pues, pero en datos agrupados, Ya. Es una fórmula que es límite inferior. ¿sigue? Más el número de datos entre 2 menos la frecuencia de la mediana acumulada anterior sobre la frecuencia de la mediana, frecuencia absoluta, ojo que esta es acumulada, multiplicado por la amplitud. ¿Ok? Muy bien. Calculemos esa mediana. A ver, ¿Quién sería? Entonces ahora primero, el límite inferior. ¿Cómo calculamos el límite inferior? Ubico primero por la definición normal de mediana. La mediana es el término central. Si son 25 datos, el término central sería el dato 13, ¿sí o no? ¿Me ¿y entiendes? por qué? Divides 25 entre 2. ¿Cuánto es eso? 25 entre 2, 12.5, 13. 12,5. O sea, el dato 13 es el que tienes que buscar. ¿Ok? Divides entre 2 y buscas el dato que te pide. 12,5, el dato 13. Lo ubicas acá en las acumuladas, más fácil. Hasta acá hay 4 datos, hasta acá hay 5 datos, hasta acá hay 11 datos. Yo quiero el dato 13, no está aquí. En la que sigue, acá ve. Hasta acá hay 20 datos. Eso quiere Ahí decir sería que en este rango, por acá, se encuentra, ¿qué cosa? Aquí la se va a media. encontrar el intervalo de la mediana, así se le conoce. Entonces sería 65 más 25 entre 2 menos, Sí, sigue, sigue, que te escucho. menos 11, menos Menos 11, 11 sí, la frecuencia de la mediana acumulada anterior, 11, perfecto. por 5, ¿no? ¿Sobre cuánto? Sobre 9. La frecuencia de la mediana, correcto, sobre 9, claro que sí. Y ya está. 25 entre 2, 12,5 menos 11, 1,5, 1,5 por 5, 7,5, 7,5 entre 9, 65.8333333. 65,83 entonces. Esta sería la mediana, ¿te das cuenta? Así le... Ujú.
Muy bien, ya calculamos la medida. Vamos a calcular la moda. 3, moda. La moda se representa con la sílaba mo. Entonces, ¿cómo se calcula la moda? Por fórmula parecida a esto. ¿Cómo sería? Mm, Para dar Igual resultados límite inferior. más, límite inferior más D1 sobre D1 más D2 multiplicado por la amplitud. Igual parecido al caso anterior. D1 es la frecuencia de la moda menos la frecuencia de la moda anterior. Y D2 es la frecuencia de la moda menos la frecuencia de la moda posterior. ¿Ok? Entonces, la frecuencia de la moda. La frecuencia de la moda, ¿quién es? ¿Dónde tiene más datos? Pues, ¿quién tiene más datos? Acá ve, el 9. 65 ¿Ok? Entonces, este intervalo es el intervalo modal, se le llama, intervalo modal. ¿Por qué se le llama intervalo modal? Porque aquí se encuentra que tiene más datos, el 9. unimodal. Unimodal en este caso también, claro, porque hay un solo valor que tiene mayor frecuencia. Entonces, el límite inferior es el que tú me has dicho, 65. Vamos a calcular de 1 y luego de 2. ¿Quién sería de 1? 60 más, sería de La uno, frecuencia de la moda. La nueve, frecuencia de la moda es 9, 9 menos la frecuencia de la moda anterior. El es menos 1 anterior. ¿Quién sería? Está de 6. 6. 9 menos 6. ¿Cuánto es 9 menos 6? 3, ¿verdad? Eso es de 1. ¿Cómo hay de 2? ¿Cómo sería de 2? Frecuencia de la moda menos frecuencia más uno, o sea, sería 5. Claro, 9 menos 5. ¿Cuánto da eso? 9 menos 5, 4. 4. Entonces lo voy a reemplazar, ahora sí ve. Por lo tanto, la moda, la moda, ¿a qué cosa sería igual entonces? Límite inferior. ¿Quién es el límite inferior? 65 Más más 3, sobre 3 más 4 por por 5. 5, ¿ves? Y ya se acaba. Haces cálculos, acá abajo te da 7, divide 3 entre 7, lo multiplicas por 5 y al resultado le sumas 65. 67.14. Si te das cuenta, estos valores, 67.14, ¿no? Estos Ujú. valores siempre están comprendidos en el intervalo donde encontraste la moda, entre 65 y 70. Acá Y está. después hay unos datos que son asimétrica, o sea, cuando la moda y la mediana son iguales. ¿Ya? Eso sería, a ver, asimetría negativa, media menor que mediana. Asimetría positiva, media mayor que la media. Asimetría negativa, la media, Mayor que la mediana. ya. No, sería la media, sí, la media es mayor que la mediana. En nuestro No, caso, sería negativa, porque la media es menor que la mediana. la media es, claro, es esta, ¿no? Que es Ajá, menor que la que la mediana. mediana. Como es menor, entonces sería asimetría Negativa. negativa, ¿verdad? Ujú. Ya está. ¿Qué más? ¿Otra característica te piden? No, Ya, perfecto.
Entonces, ahí está, ¿ve? Bien, mira, en realidad esto que está acá es muy parecido a la mediana, Tiziana. No sé si te acuerdas. ¿Te acuerdas la mediana? ¿Cómo era la mediana? Solamente para que. Sí. ¿Cómo es la mediana? A ver. LI más el número de datos entre 2 menos F, M-1, ¿no? F moda menos 1 ¿Qué más? por la amplitud Ya. entre F1. Entre la frecuencia de la mediana. Ujú. ¿Te das cuenta? Estos dos son iguales. Voy a apuntar. Lo único que cambia es el K por ciento que le has colocado acá. Pero ese K por ciento depende, pues algunos lo representan así, mira, algunos lo representan K por N sobre 4. Y así queda mejor, porque si es el primer cuartil, K vale 1. 1 por N sobre 4. Si es el cuartil 2 es la mediana, porque si tú colocas 2, 2 mitad, mitad, te quedaría N medios, que es esto que está acá. Sale, Ujú. el cuartil 2 es exactamente la mediana. Y el cuartil 3 solamente colocas acá K3 nada más, para que no te confundas. Yo creo que lo ideal sería que lo expreses de esta manera. Mira, colócalo así, ve. Límite inferior más K por N sobre 4 menos la frecuencia de ese cuartil que estamos hablando, menos 1 el anterior, sobre la frecuencia de ese cuartil del cual le hayamos ubicado, multiplicado por la amplitud. Si te das cuenta, son parecidos, solamente acá es K sobre 4 y acá solamente es N ¿Por medio. qué entre 4? Porque hablamos, ¿qué cosa es un cuartil? Un cuartil son elementos que si tú tienes varios datos, los cuartiles van a Ah, dividir. sí, sí, sí. No, acá ve, 1. Acá estaría el Q2. Por acá estaría el El Q1. Q2 es 50, el Q1 25 y el Q3 75. Claro, yo quiero que te des cuenta que este cuartil 2 es el mismo que la mediana, por si acaso. ¿Ok? Ujú, Divide, acá hay 25% de datos, acá hay otro 25% de datos, por eso dice 50%, acá hay otro 25% de datos, por eso hablamos de 75%, y acá está el otro 25% de datos, que hace el 100% de datos. Cuando yo quiero hablar de deciles, por ejemplo, los cuartiles dividen a los datos en 4 partes iguales. Los deciles van a dividir a todos los datos en 10 partes iguales. Y los ujú. percentiles van a dividir a todos los datos en 100 partes iguales. Y la fórmula va a ser todas muy parecidas a la mediana. De la mediana, por ejemplo, igualita a la de acá. La de los deciles va a ser igualito, pero ya sería K por N, ya no sobre 4, sino sobre 10. Y los percentiles ya no es sobre 4, sino sería sobre 100. ¿Entiendes? Esto lo vamos a ver. Bien. Entonces, ya. Si tú vamos a suponer que tu cuartil 1 te salió 2 y el cuartil 3 vamos a suponer te salió 8, te hablan a veces del rango intercuartil. El rango intercuartil es la distancia que hay de aquí hacia acá. Se le llama así, RIQ. El rango intercuartil solamente es la diferencia. El Q3 menos el Q1. 8 menos Ah, 2. creo que sí, creo que sí, creo que sí. Claro, solamente restarías. El rango intercuartil sería 8 menos 2, 6. O sea, ¿qué tienes que hacer para hallar el rango intercuartil? Tienes que hallar el Q1 y el Q3. Lo restas y ya está. Ahí te sale el rango Ujú. intercuartil. ¿Ya? Bien. Ya. Entonces vamos a hallar nosotros al cuartil 1 ahorita. Ahí tenemos la fórmula. Hallemos el cuartil 1. ¿Cómo sería el cuartil 1? Primero tengo que ubicar en qué intervalo estaría, al igual que la mediana. ¿Qué hago? Reemplazo aquí. K vale 1, porque estoy llegando el cuartil 1. 1 por n sobre 4. N es el número de datos aquí de mi ejercicio. Como son 25 datos, sería 1 por 25 entre 4.
1 por 25 entre 4. ¿Cuánto sale 25 entre 4? ¿Y por qué 1 por 25? Para poder, acá mira, ve, esto me da la posición, así como en la Ujú. mediana, ¿qué me da la posición? El n entre 2 me da la posición. Entonces yo dividí 25 entre 2, me salió 12,5, el dato 13. Traté de ubicarlo acá. Ahora, como quiero el cuartil 1, la posición lo da esta primera parte. Ah, ya, 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 ya. ¿Ves? K es la posición y n el número de datos entre 4, ¿Cuánto sale? 6.25, 6. O 6, sea, sería 60-65. escúchame, 6,25. Quiere decir que tú tienes que tratar de ubicar tu dato 6. ¿Dónde está tu dato 6? Ah, tu dato 60-65. más, yo ya sé que K por N sobre 4 ya lo calculé, es 6,25, 6.25 lo coloco allí, 6,25, menos menos la frecuencia acumulada anterior. Como estoy aquí, 5. 5, claro que sí. Sobre la frecuencia. ¿Quién es la frecuencia? La frecuencia sería minúscula, 6, 6. por la amplitud que vale 5. Y ya está. Cálculos. ¿Dónde haces primero? En Primero resta, paréntesis. divide, multiplica por 5 y le suma 60. ¿Cuánto da eso? 61.04. 61,04. Ese sería el cuartil 1, ¿ves? ¿Cómo debería ser cuartil 3? Porque te pide Q1 y Q3. ¿Por qué crees que no te pide Q2? Porque Q2 es la mediana, pues. La mediana ya sabes cómo calcularlo. Acuérdate, Q2 es la mediana. ¿Ya? Ujú. Ya. El cuartil 3. ¿Cómo hallaríamos el cuartil 3? La posición, Sería acuérdate, la posición. 3. 3 por 25 entre 4. ¿Cuánto sale eso? 18.75. Muy bien. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra en 65-70. Perfecto. ¿Cuánto vale el límite inferior entonces? 65 65 más la primera más parte, ya lo tienes, 18 18.765 menos, ¿menos quién? menos 11 Menos 11, muy bien, la acumulada anterior, sobre, sobre 9 sobre 9 por 5. por 5, ¿ves? 69.30. 69,30. 30. Y ya está. Ya. ¿Cómo lo interpretas? Tú dices, el 25% de los datos se encuentra antes de 61,04. ¿Me entiendes? Porque el El, Q acá quiere decir que acá hay un 25%, pues. El Q2, lo que tú me dices, hasta acá hay un 50% de datos. Y el para Q3 75. hasta acá hay un 75% de datos. ¿Cómo interpretas el Q3 entonces? El 75% es tal que 69.30. El 75% de los datos está antes del 69,30. ¿Siempre es antes? Antes, de aquí para acá, ¿no? Ya. De aquí para acá. Después del Q3 hay 25%, por ejemplo, hasta el último dato. El último dato que es, ¿quién es el último dato, por ejemplo, acá? El máximo dato era 75 y el mínimo dato es 50. Así. ¿Me entiendes? Ujú. Ya está. Bien. ¿Qué más te pide, por ejemplo, acá? Calcular e interpretar el P40. ¿Qué cosa es P40? Percentil 40. Y el percentil 40. ¿Cómo debería ser el percentil 40? Para percentiles es lo mismo,
solamente cambia, como percentiles viene de 100, el percentil késimo sería al igual que acá, el límite inferior más, aquí también es K por N, pero ya no entre 4, Ah, acá ya. Solo cambia entre 100. entre 100 menos la frecuencia acumulada anterior de de ese percentil sobre la frecuencia del percentil multiplicado por la amplitud. Y ahí está el percentil. ¿Entiendes? Sería, si me pide el percentil 4 sería 4 por 25 entre 100. Sí, pero a ti te pedían el 40, por ejemplo. Vamos a ver, 10. 10. ¿Dónde está ubicado el dato 10? En el tercer intervalo, Y el tercer intervalo. ¿Quién es el límite inferior? 60. 60. El KN sobre 100 ya lo calculaste, 10. ¿Quién es el FK menos 1? Eh, el 5. El 5. Ya, tú ya sabes qué más colocar aquí nomás. Ujú, ¿Entiendes? ujú. Ya está, listo.